Dice la palabra del Señor. Si nos ponemos de pies para leer la palabra, por favor, nos ponemos de pies. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a la iglesia de Roma, a los hermanos que estaban en Roma, hace un profundo análisis de lo que significa vivir en la carne, vivir en el espíritu, las consecuencias de vivir en la carne, las consecuencias de vivir en el espíritu. Yo le sugiero a la iglesia que lea lentamente, repetidamente y concentradamente este capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hoy nos vamos a detener tan solo en 3 versículos. Dice la palabra: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Padre bueno, en esta hora te pedimos, Señor, que tu palabra penetre a lo profundo de nuestro espíritu. Que tu palabra, Señor, vaya mucho más allá del intelecto nuestro, sino que esa palabra, Dios, porque ella tiene vida, vida en sí misma, porque es palabra tuya, por esa palabra vivifícanos el día de hoy. Vivifícanos por tu palabra, Señor. Despierta nuestros espíritus, Señor. El espíritu adormecido sea despertado en esta hora. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Vivifícanos según tu palabra. Despierta nuestros espíritus según tu palabra. Lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice: tomen su lugar, por favor. Aleluya. Es categórico el apóstol Pablo en el versículo 13 de este capítulo 8, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 2 formas de vivir, por la carne y por el Espíritu. Si vivimos de acuerdo a la carne, moriremos, pero si por el Espíritu vivimos y hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Quiero traer a recuerdo y a conocimiento de algunos una vivencia significativa, una vivencia de un hombre que no estuvo donde tenía que estar cuando era el momento para estar en el lugar determinado en que Dios dijo que habría de estar. Parece juego de palabras, pero estoy haciendo un razonamiento muy correcto, muy lógico. Cada uno de nosotros el día de hoy tenemos que tomar diversas decisiones y estar en diversos lugares. Y dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pregunto en esta hora, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Denme un amén, los hijos de Dios. Aleluya, qué hermoso. ¿Hay alguna dama, algún caballero, joven o señorita que hoy es primera vez que viene? ¿Hubiera alguien? ¿Me levanta su mano? No hay nadie, somos todos de casa. ¿Puedo hablar entonces como que estuviera hablando en la casa? ¿Me permiten un grado de confianza? ¿Puedo expresarme así con confianza? Ahora, si yo subo un poco el tono y me molesto, usted no se enoje conmigo. Me excusa, porque en casa nos tomamos a veces esas licencias. No siempre somos políticamente correctos. A veces ocurren esas cosas. Hoy día tal vez no me comporte políticamente correcto. Pero quiero traer a ustedes la vivencia de un hombre. Si le pasó a él que
era un rey, siendo rey, de seguro que a nosotros también nos puede acontecer. Este hombre no estuvo en el lugar en que tenía que estar cuando Dios determinó que estuviese en el lugar que le correspondía, sino que por una conducta negligente estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y entonces el diablo tomó ocasión, producto de su conducta carnal, y trajo consecuencias a este hombre rey terribles sobre su vida, sobre su casa, sobre su futuro. Y afectó no solo su casa, no solo a su familia, no solo a sus hijos, sino que también a toda la nación. ¿Estoy donde debo estar? Esa es la pregunta. ¿Dónde estoy hoy es donde quiere Dios que yo esté? A mí me parece buena pregunta. Ojalá que para ustedes también. Vamos a reflexionar sobre eso. Nos vamos entonces a el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Leeremos los primeros 5 versículos. Por favor, preste su corazón, preste su espíritu a lo que hoy vamos a hablar. Esté atento, esté expectante. Recuerde que la palabra de Dios tiene vida en sí misma. ¿Cuántos dicen amén? A través de la lectura de la palabra, de la meditación de la palabra, nuestro espíritu cobra vida. Nosotros somos gente de fe, hombres y mujeres espirituales, no somos carnales, aunque a veces tenemos conductas carnales, mas somos espirituales y hemos de aprender a vivir guiados por el Espíritu de Dios para estar en el lugar en que tenemos que estar cuando Dios dice que allí debemos estar. Fíjate, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. David era ya el rey de Israel. Joab era su general de ejército, su comandante en jefe. Envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿dónde se quedó? ¿Cuál era el tiempo en que los reyes tenían que ir? ¿Dónde? Y David se quedó, fue a la guerra. ¿A quién envió? A Joab, su general, su comandante en jefe. Y él se quedó en palacio, en Jerusalén. Ahí hay algo ya que nos hace pensar. ¿Qué aconteció? Y sucedió un día, al caer la tarde, en el ocaso, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Entonces David se levantó temprano en la mañana, al caer la tarde. O sea que el rey estaba, podríamos conjeturar que estaba de ocio. Ay, se levantó rascándose la cabeza, tirándose un poco, al caer la tarde. Y se paseaba sobre el terrado de su casa, porque su palacio era recto, el techo, el terrado. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Y qué pasó? Y envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Urías era uno de los valientes de David. Pertenecía al ejército selecto del rey David. ¿Qué acontece? Y David envió mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella.
Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, quedó encinta, quedó embarazada. Y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Ese es el hecho. El rey, era el tiempo de la guerra, no fue con su ejército y sus soldados a la guerra, sino que se quedó en palacio. No estuvo donde tenía que estar cuando le debía corresponder estar en el lugar correcto. Y entonces ahí en el tiempo de ocio, en la tarde, se levanta, ve a esa mujer hermosa, porque estaba su palacio en alto, y ve hacia las casas colindantes, los lugares colindantes, y ve a esa mujer. Entonces él no haya nada mejor que, siendo rey, haciendo uso de su autoridad, hizo abuso de su autoridad y mandó llamar a la mujer. Te llama el rey. ¿Qué hace frente a eso la mujer? Obedece, porque es el rey. Ella no tiene por qué albergar pensamientos que no corresponden. Simplemente el rey la llama y ella, como buena súbdita del rey, obedece. Entonces el rey la seduce, la toma, se acuesta con ella, la despide. Y luego la mujer, pasado un tiempo prudente, le hace saber al rey que ella estaba embarazada, estaba encinta. Quiera Dios que cada uno de nosotros estemos en el lugar en que Dios quiere que estemos. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Usted es guiado por el Espíritu de Dios. Déjese, sensibilice su oído espiritual para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo viene la voz de Dios? La voz de Dios no viene por sueños, la voz de Dios no viene por visiones, la voz de Dios no viene por inspiraciones, así, del instante, del momento. La voz de Dios siempre viene a nosotros a través de la lectura y de escudriñar su palabra. Lo lamento. ¿Cuántos quisieran que Dios le hablase por sueños? Bueno, yo también. ¿Cuántos quisieran que Dios le hablase le diese una visión instantánea? Pero Dios siempre habla. ¿Y cómo nos habla Dios? A través de su palabra. Fíjate, el mismo rey David diciendo estas palabras: en tu corazón, en mi corazón, dice el rey David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Guardar la palabra significa 1, conocerla, 2, entenderla, 3, obedecerla. ¿Cómo vas a obedecer la voz de Dios, la palabra de Dios, si no la conoces? Y si la conoces, entonces la tienes que entender. Dios no habla por jeroglíficos. Dios en su palabra no nos habla desde la alta filosofía. Dios en su palabra no nos habla desde un cúmulo de lucubraciones. Dios en su palabra es claro para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros no puede decir: no, yo no entiendo la Biblia. Si tú no entiendes la Biblia, entonces significa que tú no conoces a Dios. Porque si tú conoces a Dios, tú tienes que decir: Dios mío, dame el entendimiento, la luz para comprender tu palabra. Fíjate, los jóvenes, los caballeros y las damas
Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se está abriendo delante de nuestros ojos. El libro de Apocalipsis está penetrando en lo profundo del Espíritu, porque estamos descubriendo las maravillas de ese libro profético, oculto por tantos años para tantos cristianos de tantas iglesias. Pero gloria a Dios que nosotros hoy dijimos, Señor, vamos a estudiar Apocalipsis para aprender todo lo que hay en ella. Señor, para guardar este libro, para no pecar contra ti. Aleluya. Y así en cada porción de la palabra, cada parte de la palabra. Guardar los dichos de Dios significa escuchar su palabra, entender y obedecer su palabra, para no pecar contra Dios. Entonces este hombre, un hombre que era conforme a su corazón, no lo dijo nadie, lo dijo Dios mismo. David es conforme a mi corazón. Un hombre llamado por Dios, un hombre separado para el servicio de Dios, siendo aún este hombre un muchacho, un jovencito, como algunos de los que están acá sentados. Este muchachito venía el león, venía el oso a diezmar el rebaño de su padre. Dice la palabra que él con sus manos despedazaba al oso y al león. ¡Qué impresionante! Y siendo ese un muchacho, no tuvo temor de enfrentarse a un gigantón de más de 3 metros de estatura, el horrible Goliat, y le dijo: te voy a cortar la cabeza porque has insultado a los escuadrones del Dios viviente. No hay ningún Dios como el Dios de Isaac, el Dios de Abraham y el Dios de Jacob. Y tú has insultado al único Dios verdadero, a ese Dios maravilloso que yo amo. Te voy a cortar la cabeza. Un mocoso de 17, 18 años contra un gigantón. ¿Por qué? ¿Era un chico soberbio? No, era un muchacho sobre el cual reposaba el Espíritu de Dios. Y así lo hizo. Le cortó la cabeza al gigante. Y fue levantado como rey. Dios lo puso como rey. Y estando en la condición de rey de Israel, no hizo lo que tenía que hacer. No fue a la guerra. Se quedó en el ocio. ¿Sabe qué? Un tiempo de ocio hace bien, pero solo un tiempo, un breve tiempo de ocio donde tú puedes cambiar la rutina, el ritmo, donde tú recargas pilas, como decimos en buen chileno, donde tú te haces todo un proceso de reciclaje mental, pero solo un tiempo, nada más. Porque si tú persistes en el ocio te llevará a pecar necesariamente. El ocio te llevará a ir en contra de la voluntad de Dios. El ocio nunca te llevará a buscar a Dios. Y este hombre se tomó más del tiempo adecuado. Y entonces incurrió en el pecado de tomar esa mujer. Y ahí entonces le sobrevino toda una tragedia terrible a este rey. Y yo sé que lo que le pasó a él nos puede retratar a muchos de nosotros. Por eso preste atención a la palabra hoy. Entonces el hombre, cuando sabe que esta mujer, Betsabé, estaba encinta, embarazada, empieza él a pensar y a razonar. He adulterado con esa mujer. Se va a enterar el esposo, Urías. Esto me va a generar un problema. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? Y ahí está, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted cuando está enfrentado a un problema, a una dificultad, usted no puede ir a su cabeza y empezar a preguntarle a su cabeza, a su capacidad de pensar y de razonar y de buscar alternativas. ¿Qué haré? ¿Cómo lo haré? Y empezó él, en vez de tirarse al piso y decir: Dios mío, perdóname, he adulterado, he dañado ese hogar, esa familia, he mancillado a esa mujer. Dios mío, perdóname. Esa era la conducta correcta.
delante de Dios. Pues el hombre no hace lo correcto delante de Dios porque estaba en tiempo de ocio, más allá de lo permitido, mucho más allá. Y entonces empieza a urdir y a planificar algo terrible y espantoso. Llama a Urías, que está en el fragor de la batalla con Joab y todo el ejército, y le dice: Urías, ve a descansar a tu casa, estás muy cansado, muchacho, la guerra te ha agotado, ve a tu casa, acuéstate con tu mujer, relájate un poco, recobra fuerza y vuelve a la batalla. Urías, como buen súbdito del rey, obedece, mas él razona y dice: si mi señor Joab está en la batalla y todo el ejército, no está correcto que yo me acueste y esté con mi mujer. Así que ¿sabe lo que hace Urías? Se queda a dormir fuera de la casa. No entra a su casa, no ve a su mujer. El rey se indigna, se molesta. Lo hace llamar, lo mete a palacio y le dicen que lo embriaguen, que lo emborrachen. Así hacen, le celebra un banquete, lo embriaga, lo emborracha y lo manda a la casa. Ahora dice el rey, ahora sí que sí. Pues no lo hace, tampoco entra a la casa. Ya el rey, molesto y desagradado con todo eso, sin que Urías supiera nada, escribe una carta y le dice al general Joab: en el fragor de la batalla, colócame a Urías en primera línea de batalla, y cuando vengan el ejército enemigo, retíramelos a todos y déjame a Urías al frente de la batalla. Joab ve que eso es una firma de muerte para Urías, pero en vez de reprender al rey, se colude con el rey y obedece, y Urías es muerto. Entonces, hecho el duelo, la viudita, el rey la manda a llamar y la hace una de sus reinas. Y aquí no ha pasado nada, todo bien. Oh, pero hay solo un problema. ¿Cuántas veces solucionamos problemas de una manera que no corresponde, de una forma que está reñida con la ética, con la moral, que está reñido con lo espiritual? ¿Cuántas veces la iglesia del Señor intenta, cuántas veces los discípulos de Cristo intentan resolver situaciones y problemas, sacando a Dios, no tomando en cuenta a Dios, no siendo íntegros, honestos delante de Dios y haciendo cosas que no corresponden, cosas reñidas con la ética, con la moral, con la verdad? Y entonces resuelven el problema y se frotan las manos y dicen: aquí no ha pasado nada. Pero hemos de saber, cada uno de nosotros, que hay un ojo que todo lo ve. Aleluya. Es el ojo de papá. Nada se le pasa a papá por alto. Nada de lo que tú hagas, nada de lo que tú determines hacer y que no está correcto, que no está bien, no quiere decir que Dios hace la vista gorda. No quiere decir que tú le importas tan poco a Dios que Dios ni siquiera cuenta se da de lo que tú haces. Has de saber que cada uno de nosotros somos la niña de sus ojos. Quien intenta tocar la niña de sus ojos, lo toca a él. Por lo tanto, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Si Él tiene cuidado de nosotros, es porque Él nos conoce. Él sabe lo que hacemos. Es más, dice su palabra que antes que haya palabra en nuestra boca, Él la sabe toda. Aleluya. Tú no eres un NN delante de Dios. Tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios, señalado por Dios, indicado por Dios. Por lo tanto, Dios ama tu bienestar por sobre todas las cosas. Dios quiere que prospere tu alma y que prospere toda tu vida de manera integral. Dios está interesado en tu bienestar, pero tú también tienes que estar interesado en honrar a Dios en todas las acciones de tu vida. Aleluya.
en todo lo que hagas, en todo lo que tú determines hacer, estoy honrando a Cristo, estoy agradando a Jesús. Jesús se agrada de mi conducta, Jesús se agrada de mis acciones. Señor, lo que voy a hacer te agrada a ti, está conforme a tu palabra. Señor, lo que he determinado hacer, Señor amado, ¿traerá gloria a ti o traerá vergüenza a ti? Y antes de hacerlo, pregúntale eso a Dios, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Todo lo que hagas, todo lo que determines hacer, tiene que contar con la aprobación de Dios. ¿Cuántas veces hemos obrado como el rey David? Cambio y fuera, resuelto problema. Y lo que se hizo estaba absolutamente reñido con la voluntad de Dios. Entonces Dios dijo ya que David no ha hecho lo que tenía que hacer porque no estuvo donde tenía que estar cuando le correspondía estar, y ha hecho y ha pecado terriblemente delante de mí. Dios dijo: tomaré cartas en el asunto. Hermanos míos, tarde o temprano la mano de Dios te alcanzará. Cuando tú determinas hacer lo que es incorrecto, tú determinas hacer lo que no es conforme a la voluntad de Dios, escúchame, tarde o temprano la mano de Dios te alcanzará, te alcanzará, te alcanzará, porque es mejor que se corte tu mano, que se te saque un ojo, que se te corte una pierna, para que entres al reino de los cielos, a que todo tu cuerpo y toda tu alma se echaba en el lago de fuego y azufre hirviendo. Dios te va a disciplinar, pero no te expongas a ese punto en que se expuso David, porque podría ser muy terrible. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le mandó al profeta Natán. Y el profeta Natán le hace un relato tremendo. David estuvo poco más de 9 meses con esa tortura en su alma de no confesar su pecado delante de Dios. Poco más de 9 meses sin volverse a Dios, sin clamar por perdón delante del Señor. Entonces Dios dijo: basta ya, y le mandó al profeta Natán. Hoy no está aquí el profeta Natán, pero está la persona maravillosa y todopoderosa del Espíritu Santo. Hoy Dios no te manda al profeta Natán, hoy Dios envía al Espíritu Santo con su palabra para advertirte que lo que estás haciendo no está bien delante del Eterno y que tienes que volverte a Él. Aleluya. Rápidamente les voy a leer 2 de Samuel, capítulo 12. Le voy a leer rápidamente. Preste atención a esta lectura. Si pueden seguirme ahí, fantástico. Si no, se la van a perder. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, y le hace un relato de un símil. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. ¿Se fija? Un hombre rico y potentado, y otro pobre que tenía solo una corderita. Amaba tanto esa corderita, comía con ellos, le daba lechita en una mamadera, le daba de comida de su boquita, le servía. La amaba como a una hija, su sola corderita. 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar,
para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, ¿se fija? Nota el relato. Entonces se encendió el furor de David. Eso se llama transferencia, lo que le pasó a David. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Se da cuenta? Se encendió la ira del rey. ¿Cómo ese malvado, siendo rico, teniendo tanto, le quita la única corderita a este pobre y lo deja sin nada? No, no tuvo misericordia. Para pararse delante del rey hay que tener carácter. Para pararse delante de la máxima autoridad hay que tener temple de Dios y hay que tener claridad de que Dios lo envió. Hoy yo tengo que decirle a ustedes que el Señor ha puesto en mi corazón esta palabra para compartírsela a cada uno de ustedes. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Wow. ¿Qué cree que le pasó a David? Seguramente comenzaron los tiritones de pera. Le temblaron, tal vez sus rodillas temblaron más que la de Belsasar, con la escritura en la pared. Se le cayó el semblante. Y el rey tan gallardo, tan fuerte y tan enseñoreado en su autoridad de rey, seguramente se desinfló. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Ay, Dios, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Iglesia, tiempo de gracia. No tengas en poco la palabra del Señor. No la tengas en poco. A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, primero lo sitúa, lo ubica al rey. En segundo lugar, le enrostra con claridad su pecado, su maldad. En tercer lugar, le hace ver lo perverso y malvado de su conducta. Y en cuarto lugar, emite el juicio. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Fíjate, me menospreciaste, oh Dios. Y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿No es espantoso? ¿No es para estremecerse? Qué terrible juicio. Qué terrible juicio. Y así sucedió. Ya había nacido ese bebé. Tendría pocos días de vida.
tal vez una semana o dos. Y el profeta Natán dice, Jehová herirá de muerte al muchacho. El niño es enferma de muerte. David clama por perdón, por misericordia. Y comienza a ayunar y a orar para que Dios no se llevase a ese bebé. Y está en agonía delante de Dios en un ayuno terrible de 7 días. Pero Dios ya había dado la voz, la palabra determinante por el profeta Natán. El muchacho morirá. Y ese bebé, después de 7 días que ayuna David, muere. Muere. Tarde o temprano el juicio de Dios siempre alcanza. Tarde o temprano la mano de Dios siempre alcanza sobre los rebeldes, sobre los desobedientes. Lo que más hay dentro de la iglesia de Dios, lo que más hemos detectado es espíritu de rebelión, un espíritu de rebelión. Hay una tendencia a la desobediencia dentro de la iglesia del Señor. Jóvenes, adultos que escuchan la palabra, que oyen la palabra, que prestan atención en la palabra y su conducta es, bueno, está bien, pero seguiré haciendo lo que yo creo, lo que yo quiero. Está bien lo que Dios dice, pero yo seguiré haciendo mi propia voluntad. Hermanos míos, eso es terrible delante de los ojos de Dios. La mano de Dios te alcanzará. La mano de Dios te tocará, porque Dios no resiste a los soberbios. No los puede resistir. Dios resiste a los soberbios. Los soberbios están lejos del corazón de Dios. Más dice su palabra que su corazón está con el humilde. Y al altivo lo mira de lejos Dios. Entonces, ¿qué acontece? Comienza la debacle del rey David, aun siendo un hombre conforme al corazón de Dios, pero por ese corazón no arrepentido, por esa conducta de rebelión en contra de la voluntad del Señor, Dios determina un juicio terrible sobre él. Primero, que ese bebé habría de morir, y así efectivamente a los 7 días después de la palabra profética de Natán, ese niño muere. Luego dice que la espada nunca más se apartaría de su reinado. Dice, y te habría añadido mucho más. Hasta ahí llegó el reino, lo que Dios le añadió a David. A poco andar, uno de sus hijos, llamado Amón, ve a la hija de su hermano mayor, Absalón. Era una niña hermosa, dice la palabra. Entonces Amón urde un plan y comete un pecado terrible. Se acuesta, viola, porque eso es lo que hizo, violó a la hija de su hermano Absalón. Terrible. Esto no queda ahí. Absalón dice, dejen, tranquilo, ya no hagamos más escándalo. Y comienza a urdir un plan para vengarse de Amón. Está 2 años urdiendo el plan. Y finalmente, después de 2 años, Absalón mata a su hermano Amón. Después que lo mata, huye. Y después que huye, busca la forma de usurpar el trono de su padre.
y comete 1000 fechorías. Algunas de las reinas y concubinas de su padre, Absalón las toma por mujer y se acuesta con ellas a la vista de todo Israel. Después viene otro y usurpa el trono del rey David. Y este, ya siendo viejo, finalmente en un lugar secreto, para evitar que sus hijos lo matasen, dentro de Israel, unge a su hijo Salomón, que es el hijo que tuvo con Betsabé. Después de la muerte de ese joven, de ese bebé, tiene otro hijo con Betsabé, que es Salomón, y lo unge en secreto como rey sobre Israel. Amados hermanos, amada iglesia del Señor, ¿estoy donde debo estar? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos guía a nosotros. ¿Le hemos permitido a la persona del Espíritu Santo que guíe nuestra vida? ¿Qué es guiar? Conducir, señalar, indicar, tomar de la mano y llevar. Mostrarte, decirte, este camino es camino de muerte. Este caldo no es caldo de vida, es olla que tiene caldo de muerte. Eso es guiar. Es decirte, Dios a través de su palabra, por donde vas, no vas bien, vas muy mal. Por donde vas al camino al despeñadero. Por donde vas en camino de gloria, guiado por el Espíritu de Dios. Esa decisión que estás tomando te va a costar tu alma. Tu alma. Al presente pareciera ser buena, pero su fin es fin de muerte. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Desecha el ocio. Deja ya de tener esa mente, una mente totalmente capturada, hechizada por el teléfono celular. No hay tiempo para Dios. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para meditar en la palabra, solo hay tiempo para estar delante de ese teléfono celular 24/7, minuto a minuto, aun cuando se toma once, cuando se almuerza, cuando se toma un desayuno y antes de acostarme seguimos con el celular. Eso es vagancia y ocio, es buscar y ver lo que no te edifica, lo que no te conviene. Pregúntate tú, de todo lo que tú ves en ese celular, de todo lo que tú haces en ese celular, ¿cuánto de ello te edifica? ¿Cuánto de ello es para tu bendición, para tu edificación? ¿En cuánto de ello estás conociendo la voluntad de Dios? ¿Y en cuánto de lo que ves y haces a través de ese aparato o a través de la internet, cuánto de ello es para tu bendición espiritual? ¿Cuánto de ello te hace crecer? ¿Cuánto de ello te hace conocer la voluntad de Dios para tu vida, para el tiempo presente? ¿Estás donde tienes que estar? ¿Estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas? Esa es la pregunta de hoy. Esa es la pregunta de hoy. No es levantarse cada día en la mañana y hacer lo que nos viene en gana. No es eso. Ahí vamos. No sé cómo vendrá este día de hoy. No tengo idea si este día será bueno o será malo. Ahí vamos. A lo que venga día. O cuando te levantas en la mañana, te presentas delante de Dios y le dices: Señor, gracias por este nuevo día. En este día te voy a honrar. En este día, Señor, quiero hacer tu voluntad. Oh, precioso Espíritu Santo, guíame en este día. Y Señor, ábreme puertas que son para mí puertas de bendición. Señor, ciérrame puertas que van a ser puertas de maldición.
ciérrame todas esas puertas. No permita, Señor, que acceda a ninguna puerta que va a traer maldición, perjuicio, daño a mi vida. No lo permitas. ¿Haces eso tú? ¿O lo haces a la forma de David? Al caer la tarde, chascón estaba, tal vez rascándose la cabeza, amándose la espalda. ¡Ah! ¡Qué bueno estuvo ese tiempo de relajo! ¡Ay! ¡Ah! Sus ojos se desviaron y comenzó su perdición. No estaba atento, no estaba apercibido de la voluntad de Dios. ¿Tú lo estás? De eso se trata hoy. No de reprender a nadie, no de acusar a nadie, no de intimidar a nadie, sino que en lo que estamos hoy se trata de un tiempo de reflexión, un tiempo de pensar, un tiempo de saber, Señor, estoy realmente en el centro de tu voluntad. Señor, estoy haciendo lo que tú quieres que haga. Señor, estoy haciendo aquello que bendice mi alma, aquello que trae bendición a mi espíritu. Señor, en lo que estoy, te estoy conociendo más y mejor. Aleluya, aleluya. El rey, por cuanto era rey, Dios tuvo que actuar con la mayor severidad que ese rey necesitaba para ser corregido. El apóstol Pablo en su carta a los hebreos nos dice que Dios, al que disciplina, ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Estás dispuesto al azote de Dios? Aleluya. El azote de Dios bien pudiera ser un látigo y no estaría mal a veces para algunos. Veo sospechosos por todos lados. El azote de Dios es la palabra. Ella te dice, equivocado, errado. Ella te dice, bien, continúa por ese camino. Ella te dice, no, detente, no lo hagas, detente. Ella es el azote, ella es el que te corrige, ella es la que te endereza. La palabra, guiada por la persona del Espíritu Santo, hablando a tu vida. Aleluya, gloria a ti, Señor. Yo le doy gloria a Dios por su palabra. Yo le doy gloria al Señor por esta palabra. No siempre la palabra de Dios va a ser todo arriba, todo aplauso, todo gloria. Sé que la palabra de hoy a muchos le ha incomodado y les ha dolido acá, por un lado, por aquí, se ha puesto por acá, le llegó por acá, se agachó y le llegó por ahí igual, se hizo a un lado y por el otro lado le da la palabra. ¿Por qué, hermanos? Aleluya. ¿Por qué? Porque es necesario que cada uno de nosotros sea corregido, tome razón de lo que está aquí escrito, tome razón de lo que está aquí escrito, porque esto es para bendición de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, para terminar, estamos estudiando nosotros el libro de Apocalipsis y me recordó en la iglesia de la Odisea lo que sucedió con la escuela de alta crítica en el año 1905 en adelante, después 1905, sí, antes de la Primera Guerra Mundial, nació en Alemania los seminarios teológicos de Alemania, la escuela de alta crítica, donde usaron ellos el racionalismo y el criticismo para sacarle a la Biblia todos los mitos y todas las leyendas. Y solo por la crítica de la razón pura, por el racionalismo, a través de un proceso de racionalización y un proceso de crítica, vamos a dejar la Biblia como lo que tiene que ser. Hermano, y eso trajo una tragedia terrible a todo el mundo cristiano. Desde el año 1920 en adelante comenzó la decadencia terrible de la iglesia cristiana. La apostasía más horrible comenzó.
Oh, hermanos, la palabra de Dios no se entiende por el mero razonamiento, ni por una actitud crítica hacia ella, porque la Escritura las escribieron los santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros no nos acercamos a la palabra a través primeramente del criticismo y del racionalismo. Nos acercamos a la palabra por la fe que Dios nos da, fe para ir a su palabra. Y esta palabra es de fe. Dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que esta palabra ha puesto ejemplos para cada uno de nosotros, para que nosotros tomemos razón y ejemplo de lo que está aquí, para que no incurramos en las mismas faltas que ellos, para que corrijamos. La palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Cuántos se acercan a la palabra de Dios? Aleluya. Póngase de pie, iglesia amada del Señor.